Hola, bienvenidos a Oraculum Orobori, el punto de reunión para aquellos seguidores del Sendero de la Naturaleza. No hace falta que explique cómo conseguir la iluminación porque no serviría de nada. Y no lo digo yo. Ese es el gran problema que se toparon los grandes maestros de la antigüedad. Shakyamuni Buda, al conseguir la iluminación, él pensaba que era un esfuerzo ridículo tratar de iluminar a los demás seres. Para empezar, aunque lo intentara, explicar con palabras haría que sonara ridículo o demasiado complejo o totalmente contradictorio e irrazonable. Y a pesar de que se tomara la molestia de explicarlo como decimos, peras y manzanas, y llegáramos a tener alguna leve idea más o menos borrosa sobre lo que tratara la iluminación, no experimentaríamos la iluminación. De hecho, es probable que al contrario, el hecho de creer que entendemos, entre comillas, es una necesidad del ego y reforzaría su control sobre nuestra vida, como lo mencionábamos en el video anterior. Y esto nos crearía una barrera muy difícil de pasar en nuestro propio proceso y desarrollo, porque comenzaríamos, en primera instancia, a comparar nuestra experiencia con la de estas personas que nos lo explicaron y buscaríamos resultados entre comillas, similares, y la realidad es que cada persona tiene un proceso distinto. Entonces, otro problema que se toparon los grandes maestros fue cómo explicamos algo de esta naturaleza sin reforzar el ego en las demás personas. ¿Cómo lo hacemos de una forma que no creemos más barreras en el desarrollo de los demás? Y es por eso que se utilizan las parábolas, la poesía y las analogías, porque éstas nos permiten generar una forma subjetiva de conocimiento. La poesía es el lenguaje de las emociones. No podemos describir el amor objetivamente, pero podemos leer un poema que nos haga sentir a cada quien, a nuestra manera, la emoción de amor. Es por esto que esas canciones que escuchábamos en el fondo de niños sobre desamores no nos generaban nada, a veces ni las entendíamos o ni nos gustaban. Pero ahora, al menos en mi caso, yo ya tengo un gusto por José José. Ya podemos escuchar y de cierta manera disfrutar estas canciones porque ya experimentamos las emociones. Dicho de otra manera, ya desbloqueamos las experiencias de las que hablan. Y es lo mismo con las enseñanzas de los iluminados o de los maestros iniciados. Primero, no podemos entender de qué hablan si no hemos despertado en nosotros esa emoción. Esto no es tan complicado debido a que técnicamente esa emoción de unión con todo, de unión con Dios, con lo divino, como lo quieran llamar, ya la experimentamos antes de encarnar y está dentro de nosotros, en la esencia. Para despertar dicha emoción, solo necesitamos permitirnos sentirla, tener curiosidad por este mundo y por todo lo que nos rodea, y esa curiosidad poco a poco nos llevará a más y más a sentir esta presencia divina, llamémosla así, en nuestro día a día. Una vez que sintamos dicha conexión, las analogías, los poemas y las parábolas comienzan a tener más sentido y a despertar en nosotros aún más de esta sensación. Pero eso no es todo. Y es que para lograr la iluminación no hay que solo sentir, sino comprender. Pero hay que tener cuidado con este comprender, es una palabra trampa, ya que no se trata de comprenderlo de una manera académica, sino que de experimentarlo, vivirlo en carne propia, comprenderlo desde nuestra perspectiva real, no desde la perspectiva del ego. Y aquí es donde el ego se vuelve un problema, porque el ego quiere comprender desde su perspectiva. Y el problema con lo que hay que comprender es que no hay nada que comprender. Es de hecho aceptar que no se puede comprender. Y aquí es donde comienza esto de las contradicciones y donde el idioma se empieza a volver y a torcer de una forma extraña que mencionábamos al principio del video, y la razón por la que no tenía sentido tratar de explicarlo. De hecho, también aprovecho este espacio para recordarles que si no han leído o no han checado el Tertium Organum de Ouspensky,
le den una leída. Habla mucho también de este fenómeno. Y continuando con el tema, similar al Tao Te Ching, donde pues simplemente el libro comienza diciendo el Tao que se puede explicar no es Tao. Y es donde el ego comienza a tener problemas porque el ego quiere aprender, quiere reducirlo a términos, porque él se ve desde el punto más alto de la evolución, se ve como lo que puede voltear a ver todo y comprenderlo. No acepta el hecho de que hay cosas que no pueden ser realmente comprendidas por las limitaciones de nuestros mismos sentidos. Es por esto que el ego es una de las mayores barreras, porque no es muy fácil para él aceptar algo que no puede entender. Y no solo algo que no puede entender, sino algo que es contrario a lo que piensa que es correcto. Recordemos que el ego del que hablamos es la estructura del sistema nervioso, no el egocentrismo y la vanidad, que bien sí están relacionados, pero en este momento hablamos más bien del sistema nervioso simpático, parasimpático, el neocórtex, cuya tarea entre muchas es racionalizar, pensar a futuro, planear y sobrepensar en general. El ego se encarga de que tú veas una taza y automáticamente, independientemente de la figura que tenga esta taza, el diseño que tenga, tú la puedes catalogar como taza y sepas sus funciones y en base a su material, incluso si se puede meter o no se puede meter en el microondas. Además, descarga en el mismo momento toda la base de datos y notas propias sobre la taza. La taza que tenías que te gustaba mucho y se quebró. Te recuerda el intercambio navideño de hace muchos años donde te regalaron una taza con chocolates, etcétera, etcétera. Fluye una cantidad enorme de información desde el ego directo a ti para tu uso en ese momento. Espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Dije directo a ti? ¿Desde el ego hacia ti? ¿Para tu uso? ¿Quién eres tú entonces? Como mencionábamos el video pasado, este ego es una herramienta del verdadero tú para asegurar tu supervivencia y permanencia de la especie, pero no eres tú. Solo nos identificamos con él, pero es la interfase que nos da información sobre el mundo que nos rodea. Dicha información está basada en estructuras sociopersonales, pero como mencionábamos en el video anterior, no eres realmente tú. Es lo que le podríamos llamar el verdadero sexto sentido. Y el secreto reside en regresarlo a esa posición. Y por eso al ego no le gusta lo que no comprende, porque lo regresa a esa posición. Y al ego le gusta estar al mando. Recordemos, no hablamos de la vanidad, hablamos de la interfaz de estructuración de la realidad como la experimentamos. En dicha realidad no existen, tratemos de entender esto juntos, no existen las líneas. No existen los patrones, no existe la dualidad, no existe ni siquiera una superficie. Todo esto lo creamos por la ilusión de la interfase del ego, que es muy útil y nos permite organizar el mundo a nuestro alrededor, claro, pero que hace que nos tomemos esta realidad demasiado en serio y que olvidemos la naturaleza onírica que emana. Y cuando hablo de que este mundo es como un sueño, no me refiero a que es una ilusión o una simulación, que bien podrían serlo, pero eso no la desacredita, ni le quita el hecho de que es la realidad que experimentamos. Si alguien se arroja de panza a una alberca, igual le va a doler. En cierta manera es una ilusión muy real, y tenemos que respetar eso y respetar el hecho de que aquí existimos por el momento. La idea de rechazar totalmente la realidad y desacreditarla por su naturaleza ilusoria no es una idea que personalmente esté suscrito. De igual forma, cuando hablo sobre este tema, no hablo desde una perspectiva o desde una posición de yo ya lo entendí. Al contrario, estoy muy confundido, probablemente en un mes se entienda algo totalmente diferente a lo que estoy hablando aquí, sino que lo comparto a manera de que, pues, ustedes, si no habían puesto atención en este tema o no lo habían pensado de esta manera, comiencen a tener estas dudas e investigarlo por su cuenta. Y pues entre todos, ¿no? Alcanzar
la liberación, alcanzar la iluminación, alcanzar, pues ahora sí que la gran obra, como la llaman los alquimistas, ¿no? Todos juntos podemos, nadie se queda atrás. Algún día volveremos, como dicen, como dicen a Hiperbórea. Escojan o Atlantis, escojan su tierra prometida. De igual forma, sus propias ideas, sus propias racionalizaciones son bienvenidas. Aquí recuerden que el propósito de este canal es un simposio. Todos opinamos, todos discutimos, todos tratamos de llegar a la racionalización final, como el estilo dialéctico, ¿no? Recordemos también que Ouroboros no es únicamente el símbolo de los ciclos y de la creación y la destrucción infinita, entre muchas otras cosas. También es el signo de esta desidentificación con el ego. La serpiente muerde su propia cola porque no la reconoce como propia. Y cuando Ouroboros voltea a ver la mitad de abajo de su cuerpo y se da cuenta que es él, y completa esta idea de yo soy tanto la mitad de arriba como la mitad de abajo, yo soy uno solo, que se completa esta parte del círculo perfecto. Entonces, pensando eso, teniendo eso en mente, no es tanto la desidentificación del ego, no acaba ahí, sino que es la desidentificación del ego y la reintegración del ego, pero esta reintegración ya como lo que realmente es el ego, que de hecho nos recuerda mucho al trabajo de los alquimistas. Si piensan en la parte, en los 7 procesos, ¿no? Donde primero, a manera muy resumida, se destruye la piedra, se separan las cosas y luego se reintegran estos materiales para ya ahora sí preparar lo que es la piedra filosofal, ¿no? Pero es la reintegración de estos materiales ya purificados después de un proceso de purificación. De igual manera, nos desidentificamos del ego, nos separamos del ego, lo reconocemos como lo que es, y ya que tenemos este ego purificado, lo reintegramos a nuestra persona, que ya se completa la obra. Una charla más detenida en alquimia queda pendiente, pero ya regresando a lo que hablábamos de la interfase, es cuando quitamos esta interfaz del camino, o más bien la volvemos a ver como una interfaz, como una opinión, pero no como nuestra opinión, y vemos el mundo como es realmente. Vemos el ego en su lugar que le corresponde y podemos ver y experimentar el mundo como realmente es. La interfaz, la realidad, las dos a la vez. Que es de lo que hablaba Jung cuando mencionaba que hay que concientizar lo inconsciente. E incluso hay una historia del Buda. No sé si se han fijado en algunas estatuas que está el Buda sentado en la posición del loto y tiene la mano hacia abajo como tocando la tierra, y se cuenta que en el momento que el Buda despierta, que se ilumina, él pone la mano en el suelo y comienza a tocar con los dedos la tierra en un ademán de esto real, debido a que comenzó a ver el mundo como es, sin líneas. También sé que hay una historia de que esa posición de las manos es un mudra y estaba consultando con alguna deidad de la tierra sobre el peso kármico que tenía debido a que Mara le presenta una ilusión. Pero ambas versiones me parecen igual de válidas, incluso una puede ser alegoría de la otra, ya que Mara puede entenderse como las dudas de Shakyamuni antes de iluminarse, porque cuando te iluminas, previo a la iluminación, el ego se asusta, porque el ego sabe que ese proceso implica su eliminación, implica que desaparezca, o al menos a nivel privilegios anteriores, ¿no? Una vez que te iluminas y te dejas identificar con el ego vuelve a su lugar de un sentido más. Se acaba su permanencia como cara que se presenta ante el mundo. E incluso si lo pensamos en otro ejemplo, si leemos con detenimiento la Biblia, nos daremos cuenta que Jesús tiene también un proceso similar a las ilusiones de Mara que experimentó el Buda durante su ida al desierto.
A Jesús se le aparece el diablo, entre comillas, y le presenta ciertas tentaciones, ¿no? Aprovechando que estamos en Cuaresma, una historia bíblica. Y es para mí, pues, en este momento que Jesús obtiene la iluminación, en este proceso del desierto, y previo a su iluminación es que se le aparece Mara, igual que a Buda, se le aparece el demonio y le presenta ciertas tentaciones para tratar de evitar su iluminación. ¿Y qué son estas tentaciones? ¿Quién es este demonio? El mismo ego, que sabe que una vez que una persona alcanza la iluminación es destruido, es eliminado de esa persona, o bueno, como decíamos, a nivel privilegios. Porque ¿qué pasa con Jesús una vez que regresa al desierto? Ya no es Jesús, ya es Cristo. O sea, una vez que te iluminas, claro, recuerdas cómo eras antes. Jesús recuerda a Jesús, pero es eso, es ese recuerdo de, y puede ser como Él, y puede tener los mismos gustos que Él, pero ya es una opción. Jesús se vuelve un recuerdo. Shakyamuni se vuelve un recuerdo. Ya es Buda, ya es Cristo, y ya está unido, ya está unificado con Dios o la divinidad. Y ya para finalizar este video, para finalizar esta charla, es que cuando nos damos cuenta de que el ego no somos nosotros, cuando despertamos del sueño que el ego proyectaba frente a nosotros, es en ese momento que encontramos la iluminación. Y digo encontramos porque es ese momento de realización, de darse cuenta, y que solo puedes experimentar tú a tu manera, de que la realidad, la verdad, es que todos estamos iluminados y solo tenemos que darnos cuenta. Que la luz de la verdad nos despierte de su sueño. Hasta la próxima.